Esto es Puentes al Mundo Laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social que nos rodea. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Comunidad charlaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones, las personas y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes referentes, con un espíritu de apertura, debate y reflexión. Gracias por acompañarnos. A comenzar el viaje. Bienvenidos nuevamente a este episodio de Puentes al Mundo Laboral. En esta oportunidad tengo el placer de conversar junto a Jorge Sardi y vamos a tocar algunos de los temas que tanta experiencia tiene. Está vinculado al campo de las organizaciones, al campo corporativo, de la transformación cultural. Pero antes presentar un poquitito a Jorge. Jorge tiene una larga trayectoria en el campo de capital humano y en el mundo organizacional, como decía recién. Es CEO en Sardi Consultora, que lleva más de 40 años trabajando en la generación de cambios y en la mejora continua, tanto de las personas como de las organizaciones. Dentro de las nuevas metodologías desarrolladas, formuló soluciones tales como las del teatro corporativo y más recientemente lanzaron la nueva cultura de la biodiversidad del ecosistema humano. Es ex integrante de la Escuela de Administración de IDEA, que es el Instituto de Desarrollo de Ejecutivos de Argentina. Es activo ex integrante de comisiones de trabajo de ADRA, que es la Asociación de Dirigentes de Recursos Humanos en Argentina, disertante, panelista, entrevistador en Radio AM 1220 sobre capital humano en el Observatorio del Trabajo. Fue galardonado en el año 2020 con el premio Los 10 Humanos del Año en la Radio de Madrid, Capital Radio, y en 2021 con el premio a la calidad de los aportes en la red LinkedIn. Es speaker en el mundo corporativo y ha dado numerosas charlas y conversaciones a nivel regional e internacional. Así que con esta extensa trayectoria, con esta presentación, damos la bienvenida a Jorge Sardi. Muchísimas gracias por estar acá. Al contrario, es un placer y va a ser un placer seguramente poder dialogar, ¿no? y poder manifestar experiencias que son muy útiles y muy necesarias para todo lo que significa fundamentalmente algo vital para nosotros, que son los cambios de comportamiento en los seres humanos. Excelente. Bueno, algo del cambio vamos a conversar justamente Sí, hoy, me interesa mucho. Me imagino. Pero justamente hablábamos del cambio y recién nombraba también la transformación, Sí. ¿no? Cultural. Han trabajado muchísimo en el campo de la transformación cultural. Sí. ¿Cómo es ese trabajo? ¿De qué se trata? ¿Cómo se trabaja puntualmente? Es un tema vastísimo. Pero bueno, a ver, vamos a hacerlo corto. En principio, la transformación cultural es un cambio de comportamiento, una modificación. En general, una modificación en el ser humano, en cómo hace el abordaje de su vida a la realidad que está interpretada por nuestra mente. Hay dos campos muy importantes en el ser humano, que es la inteligencia cerebral y la inteligencia emocional. Y lo que a veces sucede es que impacta más lo emocional que la inteligencia cerebral. Por lo tanto, uno, para poder afrontar todo un tema de transformación cultural, es lo mismo que el otro día lo estaba hablando con unas personas que me decían que cuesta poder pasar por puertas cerradas o por puertas abiertas o por puertas giratorias, ¿ok? Y yo les dije, pero ¿por qué no se les ocurre pasar por umbrales? Cuando dije la palabra umbrales, los introduje de alguna manera en lo que significa la transformación. El umbral no tiene retorno. Cuando uno atraviesa el umbral, no es como la puerta. La abro y la cierro. Entro y salgo. El umbral, una vez que lo crucé, nunca más retorno para atrás. Me pidieron más explicaciones, obviamente, porque no es fácil, pero bueno, sí, nos representa algo
muy interesante porque la dimensión que se hable, o se abre, perdón, después de hacer esa incursión pasando el umbral, es impresionante, Silvana, impresionante. ¿Por qué? Porque la transformación cultural lo que significa es salir de su zona de confort. El ser humano debe salir de su zona de confort, mucho más en estas épocas que estamos viviendo a nivel nacional e internacional. Pero para eso es muy laborioso, no cualquiera puede hacerlo. Uno debe empezar introduciéndose en su matrix que todos tenemos y tratando de pensar al revés, no tratando, haciéndolo, pensar al revés de cómo piensa nuestro cerebro. Sí, en algunos casos se habla mucho del pensamiento lateral, el pensar afuera de la caja o poder identificar otras cuestiones, ¿no? Hace poco veía la resolución, un problema, ¿no? Que se tomaba, que había sido un experimento psicológico que se había hecho hace un tiempo, era el experimento de la vela. Ajá. El experimento de la vela era una tarea donde se le daba a la persona la posibilidad de resolver una simple tarea, que era le daban algunos elementos, una vela, una caja de fósforos y lo que le pedían, y unos clavitos, ¿no? Unas chinches. Y decían, bueno, tenés que lograr que esta vela quede colgada a la pared. Ajá. Con estos elementos. Claro, y las personas empezaban a decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Algunos pensaron, enciendo la vela, cuando calienta, un poco con la cera, intento pegarla, no funcionaba. Hasta que alguno se dio cuenta que la solución era no usar los fósforos por el fuego, sino vaciar esa caja de fósforos, utilizar esa caja como sostén de la vela, claro, y pegarla con la... Bueno, una forma de pensarlo que tiene que ver con una resolución. Hay que transformar la idea original, lo que la lógica común nos diría que puede ser el uso de cada elemento, para llegar a esa solución. Así es. Que rápidamente tal vez no viene a la mente. Entonces me acordaba de esto cuando traías lo de la transformación. Es tal cual, porque en definitiva, al cruzar el umbral, te aparece toda una dimensión que no estás preparada para afrontarla. Entonces vas esgrimiendo nueva gimnasia en cómo vas a leer y solucionar esos abordajes que se te presentan. Claro. Ahora, la pregunta que tal vez muchas veces uno se hace desde el lenguaje común. Hablamos de cambio, ¿no? Comenzamos hablando del cambio. Prehistórico ya, es una palabra siempre. Prehistórica. Ahora y más la transformación, ¿no? ¿Pero qué diferencia hay entre cambio y transformación? ¿Cómo lo podríamos pensar? Bueno, un poco el cambio, más o menos lo hemos dicho. El cambio y la transformación cultural, la diferencia es que el cambio es como la puerta abierta y la puerta cerrada. Cambios existieron hoy es todo el mundo, se habla y se llena la palabra o la boca de la palabra cambio, pero cambios no había en 1970, cambios no había en 1940, cambios no había en 1920, cambios no había en el año 1800 y pico, cambios no ha habido antes. Siempre hubo cambios, no siempre transformación cultural. Y eso sí es novedoso, eso sí es enriquecedor para la persona, porque tiene que hacer una gimnasia muy especial y muy distinta. Ya lo dije, pensar al revés de lo que piensa nuestro cerebro. Nuestro cerebro, en definitiva, siempre va a pugnar por la zona de confort, desde el punto de vista genético, inclusive desde el punto de vista corporal, por así decirlo. Claro, desde lo adaptativo, ¿no? Exactamente, como para que
Si hay algo que te duela, el cerebro va a ponerte de alguna manera a tu cuerpo para que ese dolor no sea, valga la redundancia, dolido por la persona. Ujú, claro, Y eso es el cambio. No, bueno, no es el cambio, no. El cambio no pasa por ahí. claro. El cambio es por la transformación cultural. Entrar a otra dimensión. Bien. Pensaba en esto de la resistencia que a veces se da a Absolutamente. transformarse, Sí, ¿no? sí, sí, A sí. visualizar ese cambio Sí, en no, pos de no, eso. sí, sí. Y uso esta palabra miedo, ¿no? Porque hay muchas veces una Mm, resistencia, un miedo, un mm. no sé qué hay del otro lado del umbral, tomando la Obvio, metáfora. por supuesto. Y recordaba algo que habíamos conversado en otras charlas que mencionabas, a veces la frase de que en la vida se gana y se pierde y el temor que puede haber muchas veces a perder o al fracaso, Así hablando de es. las empresas Te o las inhibe. organizaciones. Y creo que una frase que decías, no es que en la vida se gana y se pierde, en la vida se gana y se aprende, Así es. ¿no? Pensando en una resignificación de Claro, este concepto de éxito y de fracaso. ¿Cómo es claro. que lo ven? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que lo ves? ¿Cómo lo trabajan este concepto? Cuando vos lográs pasar ese umbral, esas cosas aparecen. Todos esos viejos aforismos, todos esos antiguos paradigmas que a veces no son antiguos, son vigentes, son aforismos que de alguna manera es un autoengaño, es una falacia. Si vos tomás un aforismo como puede ser, en la vida se gana y se pierde, uno debería pensar, ¿pero quién lo dijo? Sí, ¿quién lo dijo? Mm, ¿Por qué tengo que valorizarlo? Entonces, el hecho de haber transcurrido a esa transformación cultural te permite una mirada completamente distinta de la realidad interpretativa que por ahí hablaba Aristóteles o Platón o quien sea, de los cientificistas, y te das cuenta de que no es así. O sea, hemos venido construyendo todo un andamiaje que es de muy poco contenido. En la vida se gana y se pierde, no se gana y se aprende. Eso te hace cambiar de una manera tu pensamiento, tu forma de ser, que el crecimiento es impresionantemente grande. Es el mm, descubrimiento permanente. El miedo y las limitaciones las tenemos acá adentro. claro. ¿Tú tienes limitaciones para preguntarme? No. ¿Qué limitaciones tenés? Ninguna. Es tu Pero muchas cabeza. veces se las crea uno, claro. Exactamente, exactamente, porque está todo armado de Mm, esa forma. A medida que te vas metiendo dentro de la Matrix, que son los laberintos de la Matrix, que son cavernas, que no todo el mundo transita en su vida, esos seres humanos terminan como inacabados, porque es como esos anillos que no se cierran. Cuando se cerró el anillo, clic, es que vos contestaste todo lo que significó ese tránsito en tu Matrix, en esas cavernas que te planteaban problemas. Al cerrarse, clic, aparece una nueva dimensión mm, y te permite trabajar con eso. O por ejemplo, un tema que decía, si uno pregunta, Olga, ¿qué significa la experiencia? Ah, la experiencia es lo que nos pasa a nosotros. ¿La experiencia es la que nos pasa a nosotros? Sí, ¿estás seguro? Bueno, no, bueno, no. La experiencia no es lo que nos pasa a nosotros. Es lo que nosotros hacemos con lo que nos sucede. ¿Se entiende? ujú. Que son dos cosas distintas.
esto es trabajar transformación cultural. Claro. También transformar mentes, ¿no? Digo, debe ser difícil Muy, comenzar a dar los primeros pasos muy, en un proceso de transformación. muy difícil. Es muy difícil. ¿Qué pasa cuando uno encuentra algunas resistencias, cuando esto es más rígido, cuando uno quiere empezar a trabajar y se da cuenta que hay algo rígido ahí, ¿no? Pienso cómo trabajarlo y me anticipo a algo que habíamos conversado en una oportunidad que tenía que ver con la posibilidad de trabajar desde lo absurdo, cuando algo no es Sí, tan fácil de mostrarlo ante el otro, ¿no? Y una solución que habían creado desde Sardi Consultores sí, es la del teatro corporativo. sí, ¿Cómo se vincula todo esto? ¿Qué es sí. esto del teatro corporativo y cómo se trabaja desde lo absurdo para llegar a ese punto? Es muy interesante, ¿no? Porque em, cuando nosotros empezamos a evaluar el trámite, el tema del teatro corporativo, eh, hemos traído una persona de Venezuela para trabajar con nosotros, muy compenetrada de todo esto, y nos hemos dado cuenta de que en el mundo corporativo, em, que de alguna manera tiene a veces algunas problemáticas que no son resueltas, por distintas razones, porque zona de confort, porque eh, inserción laboral, porque a veces el mundo corporativo, no en general, pero a veces en particular, em, no dice lo que no dice ni hace lo que piensa, o sea, puede existir el doble mensaje y a veces hay rutinas que no son difíciles, que son difíciles de poderlas extraer de la compañía. Entonces nos dimos cuenta de que la forma de mostrarlo es haciéndolo por el absurdo. Mm. Por el absurdo se arma una obra de teatro con una sala determinada, similar a la que está queriendo ser bombardeada para que la gente se dé cuenta lo absurdo que está haciendo. Mm. Se contratan actores, no ninguno de personal o no ninguna de las personas del personal de la compañía que suben al teatro. No, actores con una guía, con un director de teatro, con ensayos, con lenguaje. En general se usan 2, 3 o 4 actores, se hace un guión, ¿Quién arma el guión? el director de teatro. Bien. No Hay guionistas participa. también, hay guionistas también, pero los guionistas, yo cuando vi la primera vez de un guión dije, wow, qué maravilla, cómo lleva una idea a la práctica a través de un lenguaje entre vos y yo, por ejemplo. Fantástico, es estupendo. Claro, evalúan cuáles son las situaciones Exactamente, conflictivas que están exactamente, sucediendo, se le exactamente, aporta esa información a un guionista, a quienes están colaborando en el desarrollo de exactamente, esa claro, obra, sí. y se actúa delante de toda el Gerencia, área. jefes o lo que sea, que son los que de alguna manera son parte involucrada de esa situación. Ujú. Entonces, al ser parte involucrada de la situación, cuando termina esa obra de teatro, se hace lo que se llama un conversatorio, Mm. y donde se les pregunta a las personas qué opinan de esto. Y ahí es el El momento de silencio, no, el insight. silencio es grandísimo. Claro. Hasta que uno le dice, ¿y ustedes por qué se creen que estamos acá? ¿Ustedes no hablan? ¿Son gerentes y son jefes y no dicen nada? ¿Cómo no van a decir nada? ¿No se dan cuenta de lo absurdo que ha significado esta situación? Mm. Si tuviéramos que cambiar, por ejemplo, una persona que fuma muchísimo,
y bueno, hay escenas que podemos trasladar a un guión de obra de teatro, mostrarlo por el absurdo y que la persona que lo hace le entra por lo emocional y dice, sí, la verdad que soy un absurdo total. Mm. Y muy probablemente esa persona deje de fumar. Interesante, Jorge, porque imagino el impacto que tiene cuando Absoluto. no No, llega algo de absoluto. la palabra directa, del Absoluto. mensaje directo, hay algo que se reproduce en otra Absoluto. dimensión Absoluto. y se atraviesa el umbral. Absoluto. Sí, ¿y por qué? Porque, por ejemplo, un ejemplo que nos había tocado, yo no voy a dar menciones de los profesionales que hablaron conmigo, ¿no? Pero em, en en una sala médica de quirófano, poner para una persona o meter el dedo o los dedos en los pulmones, que de alguna forma tienen mucha nicotina, es un impacto emocional de tal magnitud que le hace cambiar y deja de fumar. O sea, el hecho, eso, que lo emocional le impacte de una manera distinto a lo cerebral. Claro. Sí, porque me imagino, con esto quiero hacer un pasaje a una segunda parte de esta charla, pero imagino que es pasar por el cuerpo y cuando uno hace la experiencia, ¿no? Así es. Tomando palabras que mencionabas hoy, creo que tiene otro resultado, ¿no? Y qué Absolutamente. importante que eso Sí, sí, ocurra. absolutamente. Jorge, pensando en esta segunda etapa que a nosotros nos gusta llamar RCP, digamos, vamos a traer este tema, vamos a resucitarlo, si bien está bien vivo, ¿no? RCP tiene que ver con 3 palabritas, ¿no? De recomendación, de consejo y de puente final con la idea que queremos subrayar, ¿no? Y trazar en este puente de conexión. La primera pregunta tiene que ver con las recomendaciones. Para quien está interesado en este tema, quiere saber mucho más, quiere profundizarlo e investigar, ¿qué recomendarías en cuanto a textos o autores que hablen sobre Sí, la transformación, por ejemplo? sí, sí. Yo estaba el otro día escribiendo, me pidieron algo parecido también, en la Feria del Libro, con el cual hemos trabajado en su momento, y te traje acá anotado para que lo tengas y que lo escuchen, ¿no? Em, Hay unos 5 actores que nos parecen interesantes como para ser parte de esta incursión, que sería uno, Friederich Fabritius, que es una mujer alemana, que escribió The Brain Friendly Workplace. Otro que podría ser Melissa Daimler, que hizo Recaltering, el libro. Otro fue Raúl Gibbons, famosísimo, que hizo The Science of Organization Change. El padre de la cultura organizacional, que fue Edgardo Schein, que hizo Organización Cultural and Leadership. Y Richard Barrett, que en definitiva, con la organización y valores, pudo crear e invertir la famosa pirámide de Maslow, que él logra incursionar en poniéndole una pirámide, poniéndole por decirlo, ¿no? Colocándole por encima una pirámide al revés, con otros conceptos que tienen mucho más avance que lo tan bajo que puede llegar a ser la pirámide de Maslow, lo tan rutinario, digamos, Mm. ¿no? Richard Barrett, muy interesante. Eso me parece que podrían ser algunos de los libros como para poderlos leer Excelente. en cuanto a transformación. Bien, tomamos nota entonces de esas Sí. recomendaciones. En cuanto al consejo, a una persona, una organización que esté buscando dar los primeros pasos en este proceso de Mm, transformación, ¿qué consejo darías? ¿Por dónde arrancar? eh, es difícil la pregunta, Mm. buena la pregunta también. Em, Depende mucho de la dirección. Yo creo que
una de las situaciones que está planteada ahora en la Argentina y en el mundo es lo que tanto se dice de la retención, aunque no esté bien la palabra, la retención de los talentos. Las compañías multinacionales la manejan de una forma distinta, con más expertise probablemente, que las pymes. Las pymes es como que pueden estar teniendo una salida como para reconvertir muchas cosas que se venían usando en esta etapa que hablábamos antes nosotros de los viejos aforismos, los viejos paradigmas, las cosas que nos enclavábamos en una especie de una sociedad tribal. ¿Ok? Entonces, la forma que se pueden hacer en las empresas pymes fundamentalmente es tener una visión un poco más allá de cómo es el ancla que tiene que tener la empresa hacia el futuro. Eso cómo lo logra, con una decisión política, por un lado, económica por el otro, y acompañada por un capital humano que no sea un capital humano poco preparado. Y una frase, si quieres, que te puedo decir que nos gustó mucho y siempre la usamos y nos parece brillante. Hay dos maneras de difundir la luz. Hay dos maneras de difundir la luz. Ser la lámpara que la ilumina o el espejo que la refleja. Me encantó. O sea, está todo dicho con eso, ¿no? O sea, hay muchas más frases, por supuesto, y hay otra que también es muy importante, pero esa es buena. O sea, realmente uno tiene la opción. O vas a difundir la luz o vas a ser el espejo que la refleja. No hay otra, no hay una intermedia. Y la otra frase que es muy importante, que siempre la mantenemos y también la deben usar en las compañías, es: el ser humano no es un participio, es un gerundio. Siempre tiene que estar haciendo algo. Porque la vida no solo es duración. Hay que hacer algo con esa duración. Exactamente. Que nos encuentre haciendo algo. Exactamente, ¿no? Teniendo proyectos, teniendo propósito de vida, teniendo un montón de cosas, pero la vida no es duración. No vinimos acá para durar. Bien. Fundamentalmente. Bueno, qué interesante puente final. Bueno, vinimos a la vida a aprender puente también, y qué mejor que aprender con esta charla tan interesante. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y por este espacio. Y es real, además, porque se vive y nosotros lo estamos viviendo en empresas en Argentina. Totalmente. Cuesta mucho, pero... Cuesta, pero hay que animarse. Hay que animarse, hay que animarse. No solamente a pensarlo, sino a hacerlo. Ese es el problema. Todo lo vemos, todo lo miramos en los PowerPoint y escuchamos. Háganlo. Lo tienen que hacer. Ejecútenlo. Fundamental. De nada sirve, y se lo decimos a la gente, de nada sirve que lo escuchen, lo anoten, lo vean en un PowerPoint y no lo hagan. Bien, bueno, esperemos que este mensaje llegue para concientizar y que sirva realmente. Muchísimas gracias. No, al contrario, un placer, igualmente. Gracias. A tu disposición.